Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia, el espacio donde, como sabéis, exploramos cómo la fe puede transformar cada área de la vida, la familia, los negocios, la sociedad. Y hoy nos acompaña Germán Echeverry, amigo y profesional del sector inmobiliario por aquí, por el sur de Florida, que tras años de éxito, hoy nos va a compartir cómo experimentó primero una crisis, una experiencia en el ámbito de los negocios y luego también cómo la experiencia de su retiro en Emmaus, tanto como caminante y servidor, cómo ha impactado en su círculo cercano. Y consecuentemente vamos a empezar como siempre, antes saludando a Germán. Germán, ¿qué tal estás? Bienvenido a Nueva Sabia. Muchas gracias, Fernando. Todo muy bien. ¿Cómo estás? Estupendamente. Como bien sabes, antes de entrar en materia, empezamos con una oración de entrada, así que vamos a ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por acompañarnos también en nuestros trabajos, negocios, en todos los desafíos de cada día. Te pedimos que nos ayudes a reconocer tu presencia en todo lo que tenga que ver con estos negocios, estos trabajos y a servir siempre con alegría y vivir nuestra profesión como una misión. Amén. Amén. Bien, y hoy también solo Germán trae a colación a un santo, santa o beato, beata. En este caso me he acordado de San José, obrero, patrono de los trabajadores, por ser ese modelo de humildad y de fidelidad en lo simple, que siempre nos recuerda que los negocios, el trabajo, cuando se ofrecen con amor y rectitud, pues se convierten en una oración viva, ¿no? Así que hoy queremos profundizar contigo precisamente en esto, cómo se puede vivir también, ¿no? En el ámbito de los negocios, en el ámbito profesional, la fe y el desarrollo de nuestra fe, que obviamente a veces, como ha sido en nuestro caso, gracias a los retiros de Emmaus, pues vamos fortaleciendo. Pero antes de nada, Germán, cuéntanos un poco acerca de ti para que la audiencia te pueda conocer un poco mejor. Claro que sí, Fernando. Mi nombre es Germán Echeverry, soy colombiano, estoy felizmente casado con Mónica, tengo cuatro hijos, tengo a Eduardo, que es mi mayor, que ya me dio una nietecita, entonces ese es el mayor. Tengo a Daniel, que es un marín y policía de la ciudad de Miami. Tengo a mi hija Andrea, también está comenzando sus pinitos ya en su parte profesional, y tengo a Santiago, que también comenzó Vertical College en la universidad desde hace poco. Y bueno, vivo en Estados Unidos aproximadamente hace unos 30 años y vivo en este momento en Weston, en el oeste de Fort Lauderdale. Bueno, pues cuéntanos, Germán, antes de nada entremos, ¿no? en ese capítulo vital, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Acerca de lo que te aconteció, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? El conocer en esta constante ruleta o vida que con sus altos y bajos, con sus picos y valles. Cuéntanos esta experiencia que sufriste, ¿no? en el ámbito de los negocios. Sí, señor. En ese momento, eso fue... yo he estado siempre en los negocios comerciales, sobre todo en ventas y compras y ventas. Pues ahora estoy en finca raíz también, pero toda mi vida he venido de una familia que trabajaba en lo que era la importación y la exportación. Vendíamos repuestos de carros. Y bueno, gracias a Dios yo crecí en una familia cómodamente. Crecimos con muchos beneficios. Y siempre he estado acostumbrado pues a vivir bien. Ocurrió con la situación que pasa en Latinoamérica de los subes y bajas de los mercados. Yo vendía en ese momento, vendía compañías de repuestos mucho en Venezuela, y después de que ocurrió pues lo que estaba ocurriendo en ese país, tuve una quiebra total. De la noche a la mañana, de poder estar viviendo cómodamente con mi familia, me tocó
enfrentar una situación bastante complicada, que hasta el momento que me tocó tomar decisiones de salir del sur de la Florida a buscar nuevas oportunidades en otra parte de los Estados Unidos. Decidí hacerlo, Fernando, me fui a Carolina del Norte, vi oportunidad de un trabajo ahí, pero el golpe ha sido muy fuerte. Me tocó, pues, obviamente, pagar todas mis deudas que tenía con proveedores y no, eso era para mí lo primordial, de quedar bien con la gente, pero económicamente quedé, la verdad, muy golpeado. Hasta el punto que me tocó... ¿Habían nacido ya tus 4 hijos? Mis 4 hijos ya habían nacido, los 4. Yo con Mónica, Mónica tengo a Santiago, los primeros 3 son de mi primer matrimonio, pero de todas maneras Santiago estaba muy pequeño y bueno, me tocó, yo vivía en ese momento, muy cómodamente en Key Biscayne y gracias a Dios por las enseñanzas y que me dieron mis padres, pues como decimos en Colombia, arremangarme la camisa y salir a buscar cómo sacar a mi familia adelante. Fui allá, me tocó alquilar un cuarto, ¿no? El dinero no me alcanzaba para ni siquiera alquilar un apartamento. Dejé a mi esposa aquí, ella tenía que entregar el apartamento y me fui y me encontré con, no sé, yo sé que Dios nos envía personas que le dan la mano a uno y me dio una persona muy humilde en una ciudad en Carolina del Norte, en Hendersonville, me rentó un apartamento, un cuarto de su casa, una habitación de su casa, y donde no había cama, me tocó con un colchón que encontré, y ahí comencé esa experiencia que para mí en ese momento, pues obviamente fue muy complicado. Yo lo que pensaba era cómo sacar a mi familia adelante, pero el cambio fue de la noche a la mañana, de estar viviendo en una ciudad muy cómodo, en un apartamento muy cómodo, y tomar la decisión de que tenía que salir adelante con las enseñanzas que me había dado mi familia, y pues obviamente Dios, todas esas bendiciones que me da a diario. Comencé allá muy duro, pero para hacerte el resumen de todo lo que me pasó, pude conseguir un trabajo y comencé también un trabajo laborando en una compañía como una agencia de viajes, pero era el trabajo más humilde que había ahí en la compañía. Hasta busqué trabajo también de mesero, cosas que nunca había hecho, pero bueno, gracias a Dios poco a poco me pude ir recuperando. Y si te digo que hoy en día recuerdo, pues era un momento difícil para mí en ese momento, pero te recuerdo que ha sido una de las bendiciones más grandes que he recibido de Dios. Las enseñanzas que me dio de humildad fue increíble, y lo recuerdo con mucho cariño. De pronto a veces le cuento a personas esa experiencia y se quedan aterrados. Wow, ¿y cómo manejar así? Fue una situación complicada emocionalmente, pero lo recuerdo, Fernando, con una sonrisa de lado a lado, y después que entremos en otros detalles que he tenido la oportunidad de acercarme más a Dios en este momento, te digo que le oro y le rezo a Diosito todos los días para agradeciéndole esa bendición, esa experiencia fue para mí, Fernando, increíble, una enseñanza de vida muy, muy linda. Y esto es lo que buscamos aquí, Germán, con nuestra audiencia, que es especialmente joven, la importancia de que escuchen, ¿no?, a otras personas que han pasado por este tipo de circunstancias, estos altibajos, porque obviamente todos vamos a tener que afrontar problemas de todo tipo. Puede ser de pareja, puede ser de trabajo, puede ser, como en tu caso, de negocios, puede ser de salud, pero qué interesante es cuando ya tienes una perspectiva, que obviamente es ínfima la que vamos a tener durante nuestra vida terrenal, pero que empiezas a entender, ¿no?, el significado, ¿no?, de todas estas cosas, como en el Santo Job, ¿no?, que a veces parece que Dios te está poniendo en prueba, pero en realidad es una manera, ¿no?, de acercarte a Él
no es un test de fe, en realidad es un fortalecimiento, es una fuente de crecimiento y de fortalecimiento. En esa línea, cuéntanos, ¿cómo era tu vida espiritual antes de este acontecimiento y antes de Emmaus? Claro, mira, yo crecí en una familia, como tú nombraste, que entrevistaste a mi hermano Fernando. Nosotros crecimos en una familia muy católica, gracias a Dios, en una familia con unas bases morales muy sólidas, muy sólidas. Mi mamá era la persona que llevaba el liderazgo en mi familia en la parte de la religión. Nosotros estudié en un colegio católico desde el primer grado, toda mi vida. Entonces, pues tenía mucho las bases de católicas de la religión. Sin embargo, siento que estaba ahí Dios, lo tenía, pero creo que nunca de la manera que de pronto lo vivo hoy en día después de haber tenido la experiencia de Emmaus. Siento que a veces uno, de pronto con la experiencia que te conté de mi dificultad económica aquí en Estados Unidos y que me tocó irme a Carolina del Norte, uno ahí es cuando tiene problemas, cuando dice, y lo primero que uno dice es, ay Dios mío. Entonces ahí, en las dificultades a veces cuando uno se acuerda que Dios existe. Entonces yo crecí con Dios, pero lo tenía ahí. No de la manera como ahorita con Emmaus. La experiencia de Emmaus para mí ha sido increíble. Realmente me di cuenta, eso ha sido creo que de los mejores regalos que me he podido dar yo, es haber aceptado la invitación de mi hermano Fernando después de muchos intentos que él trató no sé, por ahí unos 10 años, tratando de que fuera. Más o menos, sí, Fernando, lo escribe mucho. No, y es muy bueno que lo comentes y que lo subrayamos, porque efectivamente los tiempos de Dios también no tenemos ningún tipo de control y el alumno llega o el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Pero es verdad que ahí está siempre, ¿no? A la espera, da igual cuántas veces, ¿no? Le rechacemos o le cerremos la puerta. Así es. Finalmente él me convenció, hizo una estrategia ahí con mis hijos y la verdad me convencieron y fui, pero ha sido para mí un antes y un después en mi vida, Fernando. Inclusive vuelvo y te digo, después de haber caminado Emmaus, le he dado como más valor a muchas cosas que yo viví en el pasado. Esta experiencia que te cuento de mi dificultad en Carolina del Norte, la aprecio mucho más. Ahora desde que me doy cuenta lo alejado que estaba de Dios y que Dios estaba conmigo, y a veces siente uno que uno quiere ser el protagonista de la vida, pero no, Dios es mi protagonista ahora. Es una alegría increíble. He aprendido muchas cosas, aprendo de todo el mundo hoy en día. Veo como que a los ojos de las personas con una perspectiva diferente, y con mucho amor, la verdad. Siempre he sido una persona muy alegre, soy de mi familia, el que siempre está haciendo chistes y todas esas cosas, pero en realidad la alegría que yo tengo en mi corazón después de haber vivido la experiencia de Emmaus, Fernando, ha sido increíble. La verdad, un aprendizaje estupendo. Caminé, como también serví, y ha sido, no sé, te lo comenté en algún momento, de que la experiencia, no sé cuál ha sido más, que me ha llenado más el corazón y mi alma. Aparte que las dos oportunidades, cuando caminé y cuando serví, pues fue también muy especial tener a toda la comunidad, pero pues también especialmente haber tenido a mi hermano al lado mío fue algo pues muy emocionante. Cuéntanos, Germán, bueno, algún momento o testimonio que te marcara especialmente durante la experiencia
como caminante y luego el testimonio bonito que nos compartiste el otro día, ¿no? En el retiro ya como servidor con tu hermano. Sí, te lo voy a comentar. Como caminante fue una experiencia increíble. Obviamente llegaba sin saber qué iba a pasar, pero haberme encontrado con Dios, haberme dado cuenta que yo lo tenía ahí como decimos, ahí en el glove compartment, como dicen los americanos, en la guantera, donde uno guarda ahí los papeles del carro, me di cuenta que no era lo correcto y haberlo encontrado y fue algo increíble, fue no sé, mi corazón es otro hoy en día. Yo creo que, como te digo, yo crecí en una familia con muchos valores morales y uno trata de siempre pensar que uno pues es una persona con esa fortaleza moral y siempre pues yo lo sabía, pero ahora es otra cosa, es no sé, es algo, es muy difícil de describir la alegría de poder saber que Dios siempre estuvo conmigo, yo era el que no estaba con él y la verdad es una alegría increíble. Y ahora después como haber podido servir fue la continuación muy emocionante también, muy emocionante de servir y poder ver en la cara a estos 50 caminantes. No, era increíble. Yo no sé sabía si quería estar allá caminando otra vez o porque fue tan especial los dos, pero fue muy especial. Y obviamente, pues también Dios me mandaba un premio muy grande que era el que, pues mi hermano Fernando menor que yo, 3 años, pero el que me ha liderado, normalmente el hermano mayor lidera al menor, ¿no? Pero en este caso he sido bendecido por el liderazgo de mi hermano, el que me volvió a ayudar a acercarme más a Dios. Y en el segundo, pues cuando en el Emaús ya sirviendo, en el retiro, ya sirviendo, colaborando, Fernando fue el líder de ese Emaús y fue increíble poder seguirlo a él, y no solamente a él, sino a todos estos servidores que llevan muchos años sirviendo, y aprender de ellos. Yo a veces soy una persona que me gusta conversar con las personas, pero también me gusta analizar y los analizar a todos ustedes, Fernando, y es increíble el amor como ustedes sirven. Entonces fue increíble. Y al final, el premio, también la cereza en el pastel fue que con la misa que terminó el retiro, recibí la comunión de Fernando. Entonces eso fue una emoción, y te digo, yo me paré sin saber quién me iba a dar la comunión, la Eucaristía, y cuando llego y me tocó levanto yo la cabeza, yo iba con la cabeza abajo, y cuando la levanto veo a Fernando que me iba a dar la comunión. Eso fue pues la culminación del fin de semana. Y te cuento que lágrimas se corrieron por mi rostro, lágrimas de emoción. Fue una combinación de muchas cosas. No, ver a Fernando darme la comunión y que me estuviera él liderando en todo este recorrido que estoy haciendo, pues fue, pues, obviamente, de ahí a mi silla, Fernando, pues, iba llorando de emoción, de alegría. También hubo un poquito de recordar que mi mamá, como te conté, una persona muy, muy católica, con unas bases morales increíbles, pues, y mi mamá se nos fue hace ya el año pasado, y ya por cuestiones de salud mi mamá ya no podía ir a recibir la comunión, y Fernando fue con Clara y con su esposa y pudo darle la última comunión a mi mamá. Entonces, pues tú te imaginarás
en el momento que después del retiro, cuando recibí la comunión de las manos de Fernando, de recibir como decía mi mamá, a Jesucito, a Diosito, como decía mi mamá, recibirlo en mi corazón de sus manos, y recordando pues que él había hecho pues había sido el mensajero de Dios para que mi mamá tuviera su última comunión, pues todo se unió y fue un momento, una explosión. un momento muy lindo. Pues sí, y subrayamos siempre y recomendamos, obviamente, a los más jóvenes EFETA, a los jóvenes adultos Emaús, en el que, como dice Germán, a todos aquellos que antes de pasar por Emaús, pues teníamos incluso unas bases católicas, cristianas y una ética y unos valores morales, pero que efectivamente generalmente están muy soportados en el ámbito racional, ¿no? Es una aproximación intelectual, ¿no? Y aquí a lo que nos enseñan, y es un antes y un después, en realidad en no interpretar racionalmente qué significa ser cristiano, sino el vivir, dejando el ego a un lado y realmente reencontrándonos, ¿no? con nuestra esencia. Y efectivamente no es que Dios no esté en todo momento en el centro, porque efectivamente está ahí, pero el problema es que en ocasiones nuestro ego también, y es lo que nos impide transformarnos y el realmente disfrutar, ¿no? De no solo sobrevivir, sino vivir con esa prioridad, ¿no? En el que en todo momento esté no solo con nuestros seres queridos y nuestros amigos, sino en el trabajo, en todas las decisiones, en todas las relaciones profesionales. Muy recomendable para todos aquellos que querráis realmente vivir y entender de lo que hablamos, porque aquí exponemos determinadas circunstancias que la mayor parte de la gente únicamente las procesa, obviamente, desde el intelecto, y obviamente no tiene nada que ver el escucharnos sin más al vivirlo, con lo cual, una vez más, nuestra recomendación para todos aquellos que podáis informaros acerca de los próximos retiros de FETA y de Maús. Y a partir de entonces, Germán, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida en el trabajo, en las relaciones profesionales, en tu círculo cercano después del retiro? Mira, ha sido, como te digo, un antes y después. Te quiero comienzo comentándote que 2 semanas después de que yo terminé, de que caminé Emaús, yo siempre tenía una relación muy especial con mis hijos, siempre muy especial. De todas maneras, algo me vieron en mí que 2 semanas después, más o menos, creo, serán 2 o 3 semanas después, mi hija hizo el retiro de FETA. Ella estuvo en la culminación cuando yo caminé, en el retiro de Maús, cuando caminé, ella estuvo en la misa, y nomás de verme la alegría que yo tenía y haberle contado, yo no paraba de hablarle, ella dijo, yo quiero ser FETA, y lo hizo. Entonces pues con ese testimonio te digo que vio en mí muchas cosas, mi alegría. Ella dijo, no, yo también quiero vivirlo, y pues también ha sido para ella muy, muy especial. Entonces, te cuento eso, y también pues de que en estos momentos que estamos hablando, tú y yo, Fernando, el amor de mi vida, Mónica, mi esposa, está caminando el Emaús. Entonces, pues Emaús este fin de semana, efectivamente, mientras aquí conversamos. Lo cual también es otra diosidencia súper agradable, ¿no? Y bonita, que estemos aquí charlando mientras tu mujer, efectivamente, verás cómo estar en sintonía también es otro capítulo vital. Increíble, es increíble, la verdad. Entonces, pues te imaginarás, nomás ahí te voy contando el antes y el después de que solamente con esas experiencias que tanto mi esposa como mi hija vieron de mi experiencia, que pues decidieron también hacerlo. Pero te cuento que en la vida, en mi vida personal ha habido un cambio. Obviamente todo es poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero tanto en mi vida matrimonial como mi relación con mis hijos y con
y con mi familia y con mis amigos, pues veo las cosas diferentes, las veo más positivas, siento que todo comienza por mí. Yo creo que las bendiciones que Dios nos da, una de las bendiciones más grandes es que uno pueda hacerse esa autoanálisis y poder saber que, pues, que yo hago mi partecita, Dios me ayuda a hacer mi partecita y ya los demás, pues también de pronto les puedo transmitir algo de lo que yo he aprendido, pues para que ellos tengan también de pronto una mejoría en su vida personal y en toda su vida. Pero para mí ha sido increíble. Siento que como todos nos equivocamos todos los días, yo tengo mis equivocaciones y todos los días, pero termino siempre analizando con las herramientas que yo aprendí en el retiro, cómo poder manejar situaciones que de pronto antes las manejaba de una manera diferente. Sigo obviamente teniendo dificultades y lo hablaba precisamente con Fernando creo que fue ayer, que le comentaba alguna situación mía y yo le decía, con lo que aprendí en Emmaús, yo creo que de pronto estoy yéndome por el lado incorrecto, creo que tengo que manejarlo por esta manera. Entonces, ha sido una bendición, Fernando, poder haber caminado y veo los cambios. En mi parte laboral también, estoy tratando de, por lo menos un granito de arena, de ser más paciente, Tengo a Dios conmigo, le rezo todos los días, hablo con Él como nunca lo había hecho, Fernando. Bueno, te digo, nací en una familia súper católica, yo recibía clases de religión todos los días en el colegio, todos los días. Pero te digo que en mi experiencia, ahorita con mis relaciones, todas las cosas han mejorado y sé que pues todavía falta muchísimo por mejorar y muchas cosas, pero realmente ha sido un cambio para mí increíble. Y ojalá ojalá que mi corazón y mi alma pudieran hablar, Fernando, para de pronto expresar todo lo que tengo dentro de mí, pero sí me ayuda mucho. Nomás, mira, la comunidad que yo me encontré, estos amigos, ha sido increíble. Me encontré a uno de mis hermanos, a Felipe, dejando a su esposa en el retiro de Emmaús ayer, y yo en ese momento también estaba dejando a mi esposa y tú verás el abrazo que nos dimos emocionados los dos, ni hablábamos, emocionados, y le decíamos eso, nosotros somos los que quisiéramos estar nosotros quedándonos, pero sabemos que es el retiro de ustedes, pero no sé, la experiencia ha sido de todo, también de la comunidad, cuando me he encontrado con ustedes, los que están desde antes en esta experiencia, que ha sido para mí increíble. Ir a las reuniones ha sido encontrarme con unos hermanos, que son hermanos ahora y que entre todos nos podemos ayudar a llevar este camino de la vida de una manera mejor que lo que de pronto en mi situación personal la llevaba antes. Entonces ha sido increíble, pero ha mejorado en todo, Fernando, la verdad, me siento muy contento y no veo la hora en poderle dar un besito a Mónica cuando la vea entrar en la iglesia mañana. Va a ser, me ha dicho, ya se me ponen los ojos con lágrimas en ellos, porque va a ser muy lindo poder ver a mi esposa hacer lo que yo tener la experiencia que yo tuve hace poco, va a ser muy emocionante. Entonces, claro, todo ha sido increíble para mí, Fernando. Pues me alegra el que nos comentes esta perspectiva que siempre decimos es muy complicado, es inefable, es muy complicado explicar, ¿no? El antes y el después, porque como tú bien dices, además son procesos, cada uno de nosotros lo vivimos de una manera absolutamente exclusiva y única, como es la relación de cada uno de nosotros con Jesús y con Dios. Pero obviamente hay un antes y un después, ¿no? Y en algunos casos son meras semillas que se quedan ahí, en otros casos son ya florecimientos el mismo fin de semana, pero generalmente muchos, al menos fue mi misma experiencia, ¿no? Que notas que hay algo que ha cambiado, como tú bien dices, el primer
cambio radical es, bueno, primero el empezar a vivir con, digamos, con otras lentes, ¿no? En el que hacía yo también el símil en este último, ¿no? Explicando el tema de ahora que para la gente joven, ¿no? Matrix, ¿no? La píldora roja y azul. Realmente es un cambio de ese perfil. O sea, de repente empiezas a vivir otro mundo con otra perspectiva en el que priorizas otro tipo de relevancias, en el que efectivamente tu propia autorrealización o fulfillment empieza a ir, digamos que por el camino correcto y además eres consciente, ¿no? Por lo que tú comentabas, que el primer paso es efectivamente dejar de tener a Dios ahí en el glove box, ¿no? En el glove compartment y empezar a ser ya cada vez más consciente, ¿no? de dónde estamos, qué estamos viviendo, cuál es nuestro propósito vital, cuál es nuestra misión, y empieza a tener todo como mucho más sentido, ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta que empiezas a responder en lugar de reaccionar y que la vida empieza a ser consecuentemente mucho más rica, ¿no? Y mucho más enriquecedora la relación con tus seres queridos y con todo el mundo, porque al final todo eso efectivamente acaba contagiando en mayor o menor medida. La gente te va compartiendo al cabo de un tiempo, oye, te noto cambiado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo todas esas cosas van surgiendo poco a poco. Es muy complicado, es inefable el describir exactamente lo que uno, esa transformación interna y luego cómo va la vida poco a poco. No es que cambie ni que se eliminen ni que desaparezcan ni los problemas, ni los mismos retos, ni los mismos desafíos. Es el cómo lo aproximas con una nueva energía, con una nueva luz, con una nueva pasión en el que efectivamente, bueno, pues te permite ser conscientes de que antes el ego estaba intentando controlar falsamente nuestras vidas y que hay otra manera, ¿no?, de abordarla. Así es, Fernando, totalmente, sí, lo comparto totalmente. Y realmente, trato de, pues, en este momento, la experiencia que tuve y que estoy teniendo, pues, transmitírselas a las personas que yo quiero. Yo tengo que, la verdad, buscar más a las personas que de pronto he dejado de tener contacto pues, para mostrarles experiencias de pronto a mis amigos que a veces uno que he dejado en Colombia o algo, o en países donde he vivido, y contarles que tienen que hacer vivir la experiencia que yo tuve con Emmaus. Eso es, ya tengo varias personas, estoy esperando que también 2 de mis hijos también vayan, uno de ellos posiblemente pueda hacerlo el año entrante, y mi hijo que comenzó universidad también está en Santiago, quiere también hacer el retiro de FETA. Entonces, pues ellos ven en algo en mí y yo quiero, pues, no me faltan las horas del día para poderles decir a mi familia, a mis amigos, lo que yo he vivido. Entonces, también quisiera que ellos lo vivieran y vieran que va a ser algo, pues, muy bonito para sus vidas, y va a ser de los regalos más especiales que se pueden dar es caminar el retiro de Emmaus. Hasta el extremo de que hace poco hablaba Germán con Alex, otro hermano nuestro, y que gente a nuestro alrededor, porque, por cierto, que no haya ningún tipo de dudas, o sea, hay todo tipo de profesionales que nos unimos en estas reuniones, en estos retiros, y muchos de ellos con un éxito desde el punto de vista muchas veces de la mente joven, ¿no? En el sentido de que hay gente que desde el punto de vista material obviamente no tiene ya ninguna necesidad y todo lo contrario, están ya en una fase en la que su prioridad ahora mismo es servir y no necesitan absolutamente nada más. Y que me hacía gracia porque tenemos hermanos entre nosotros que cada vez que había reuniones, ya no solo con los seres queridos, sino con terceros, amistades o con socios o con compañeros, ¿no? Y que me decía, bueno, yo ya, Fernando, es que yo no hablo de temas, me parecen tan tristes y tan vacíos las conversaciones que yo tenía antes. Yo ahora hablo, yo evangelizo. O sea, su única inquietud es lo que estás manifestando tú ahora, ¿no? Que es intentar compartir con los demás la alegría que te inunda con este tipo de circunstancias, y que entiendo, Germán, que sería tu primera recomendación también, ¿no? Si tuvieras que aconsejar a un joven profesional que siente vacío interior a pesar del éxito que pueda tener en otros ámbitos, ¿qué le dirías?
eso mismo, vivir la experiencia. Y tú tocas un punto que es la verdad muy importante y lo hablaba esta mañana, lo hablaba con un familiar. Yo le decía eso, a veces nosotros tenemos de pronto como una nube y puede ser que estos muchachos, las personas que tienen mucho éxito en su vida profesional, pero realmente hay otras cosas mucho más importantes en la vida y inclusive estas experiencias de lo de Maús les va a ayudar a ellos en lo que están en su profesión. Va a ser algo, van a ver las cosas totalmente diferentes. Entonces el consejo para mí es vivirlo, y esa experiencia ha sido espectacular y yo a cada persona con quien hablo los aconsejo. Realmente eso no, cualquier persona tenga el trabajo que tenga, el negocio que tenga el éxito que tenga, porque creo que pues en la vida de pronto la sociedad mide el éxito de pronto por trabajos o por dinero, pero el éxito cada uno lo medimos diferente y yo en este momento lo mido teniendo el corazón y estar cerca de Dios. Ese es pues uno el éxito principal en mi vida en este momento. Entonces, sí, el consejo para todas estas personas es de que los muchachos, muchachos y no muchachos, jóvenes, un poco mayores, es de que esta experiencia hay que vivirla, es un regalo de Dios y tener la alegría que yo tengo, no me canso de decir, en mi corazón, en mi alma, es algo que es increíble. Por eso te decía, cuando dejé a mi esposa ayer, yo quería quedarme, yo decía, deme la maleta y yo me quedo aquí, porque fue, como te digo, llegué emocionado. Le dije a mi esposa cuando entraba, le dije, mira, me emocioné nomás de estar acá. Entonces, y se lo decíamos a Felipe y yo a nuestras esposas de lo feliz que estábamos que ellos estuvieran ahí. O sea, sí, nos ha salido un programa prácticamente promocional de Maús, que no era el propósito, pero inevitablemente siempre en cuanto nos ponen el tema de por medio no tenemos más remedio que compartir nuestra alegría. Y aquellos que todavía dudéis, y obviamente hay una parte crítica, se llama Emmaus por Lucas 24:32, que hay una frase inspiradora, ¿no?, que entre los apóstoles cuando dicen no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, ¿no? Es de lo que estamos hablando, Germán y yo, ¿no? De cómo es posible que de repente experimentes, ¿no?, esa sensación durante, e incluso cuando llegas a tu mujer a hacerlo te vuelve a arder el corazón, y para llegar a esa sensación y a ese vivir en mayúsculas, pues no va a tener más remedio aquellos que nos estéis escuchando y no hayáis pasado por ahí, que vivirlo, porque no se puede describir de otra manera que experimentándolo. Así que vamos a tener que ir culminando, Germán, con tu mensaje me ha encantado el tema de no dejemos la fe ahí en el compartimiento de los guantes, ¿no? La fe, como decía el Papa Francisco, la fe no se guarda los lunes, se vive en cada decisión, y este es el propósito, ¿no?, de cada día que pasa, el ser más conscientes dónde podemos poner una sonrisa, una alegría, dónde podemos servir a alguien necesitado, o como dijo San Francisco de Asís, ¿no?, predicar el evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras, ¿no? Pero en realidad las palabras es lo menos importante, lo relevante es el ejemplo. Así que, bueno, me ha parecido súper enriquecedora, me he emocionado también, según me ibas describiendo todo lo que nos has ido contando, y no sé si te apetece dejar alguna otra perla antes de despedirnos, Germán. Pues sí, realmente puedo decir que, y se los quiero decir a los que nos escuchan, yo tengo a Dios como es mi prioridad. Número uno es Dios en este momento. Pronto no lo tenía antes, y eso es lo que yo pues les diría como mensaje. Poner a Dios en el centro de las vidas de todos nosotros. Eso nos trae muchas bendiciones todos los días. Y ahora pues como enseñanza también, que a raíz de los 12 Emmaus que he hecho, tanto sirviendo como caminando, es servir, pasar estas experiencias a otras personas y ayudarle a las personas que de pronto nos necesitan en algún momento. Y más o menos ese sería el mensaje principal que quisiera dejarles.
Pues muchísimas gracias. Hoy hemos podido ver con Germán cómo efectivamente la fe no se limita a las iglesias, sino que nos transforma a todos a través de estos retiros, a través de esta predisposición a ser realmente una persona en la que no sea nuestro ego, sino nuestra esencia, la que dirija bajo su voluntad, ¿no? Nuestro día a día y ser luz en nuestro entorno, una vez que hemos entendido de qué va esto de la fe y que desde luego es muy complicado entenderlo o comprenderlo simplemente leyendo. Con lo cual ahí dejamos la invitación de tanto caminar como de servir, de trabajar esta semana como desafío vuestro trabajo y vuestro negocio como si Cristo fuese vuestro cliente más importante, porque ahí cada tarea, cada gesto, cada negociación, por pequeño o que sea, si lo hacemos con amor, honestidad, excelencia, pues nos estaremos aproximando a esta alegría en mayúscula que hemos compartido simplemente charlando, Germán y yo, que son raíces que se van retroalimentando cada vez que nos vemos con esos abrazos y con esas alegrías compartidas. Así que muchísimas gracias, Germán. Al resto de la audiencia os recordamos, como siempre, que nos podéis escribir vuestras inquietudes, potenciales invitados al email que tenéis aquí al pie de imagen y que os compartimos siempre en el resumen del episodio, así como la dirección de Instagram y de las otras plataformas de audio. Y como siempre, pues nos despedimos con un cariñoso abrazo a todos y hasta el próximo episodio. Que la alegría os acompañe. Hasta pronto, Germán. Hasta luego, Fernando. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.